¿Alguna vez has sentido que tu vida se quedó detenida en un instante que se repite una y otra vez, como si el tiempo ya no avanzara más? Magdalena sí. Vivía envuelta en la suavidad del silencio, en una casa que parecía haber olvidado cómo se siente el calor humano. Tenía paredes blancas que se habían vuelto grises con los años y ventanas que casi nunca se abrían. Las flores crecían salvajes en el pequeño jardín frontal, como si también hubiesen renunciado a ser cuidadas. Magdalena las observaba, pero nunca se atrevía a cortarlas. Las dejaba crecer libremente, quizás porque algo dentro de ella también había dejado de crecer hacía mucho tiempo. Viuda desde hacía más de una década, Magdalena pasaba sus días sumergida en rutinas que nunca variaban. Un té por la mañana, un paseo corto al mercado del pueblo, una visita rápida a la pequeña iglesia donde encendía siempre una vela, no por la esperanza, sino por la memoria. Luego regresaba a casa, siempre por el mismo camino, siempre con la misma expresión tranquila y silenciosa. La gente del pueblo sabía poco sobre su vida anterior. Solo susurraban que alguna vez tuvo un hijo y que ese hijo un día salió por la puerta principal para nunca más regresar. Magdalena jamás mencionaba su nombre, ni siquiera pronunciaba la palabra hijo. Era como si guardara un secreto tan profundo, tan doloroso, que ni siquiera el silencio podía revelarlo. Pero a veces, cuando la tarde caía y el sol pintaba el horizonte con tonos anaranjados y violetas, Magdalena se sentaba en el porche de madera desgastada y miraba hacia la calle, esperando algo que no sabía exactamente qué era, algo que nunca llegaba. Un día domingo al atardecer, decidió salir a buscar unas hierbas frescas para el té. Caminaba lentamente, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo sus zapatos gastados, cuando su atención fue atraída hacia la plaza central del pueblo. Allí, junto a la vieja fuente que hacía años no expulsaba agua, estaba sentado un niño pequeño, solo, con ropa desgarrada, pies descalzos y sucios, y cabello revuelto sobre un rostro lleno de lágrimas secas. Magdalena se detuvo. Su corazón latió con fuerza, como si hubiese reconocido algo en la imagen que tenía frente a ella, aunque no pudiera entender qué era. Se acercó lentamente, temerosa de asustarlo. «¿Estás perdido?», preguntó con voz suave y cuidadosa. El niño levantó la mirada lentamente. Sus ojos oscuros, grandes y profundos, se clavaron en los de Magdalena con una intensidad que la hizo estremecer. No hubo respuesta, solo una mirada fija, triste y a la vez profundamente familiar. Magdalena sintió que algo en su pecho se rompía lentamente, como si aquella mirada estuviera tocando fibras de un pasado enterrado bajo años de silencio y soledad. Miró alrededor, esperando que alguien se acercara a reclamarlo, pero el pueblo parecía tan vacío como de costumbre. Nadie venía. Nadie parecía buscarlo. Algo en ella se movió, algo invisible, como si manos del pasado la empujaran hacia adelante. «Ven conmigo, al menos tendrás algo caliente para comer», dijo finalmente, extendiendo su mano con una suavidad maternal que creyó olvidada. El niño dudó un momento, pero finalmente se levantó y tomó tímidamente la mano de Magdalena. Así, caminando en silencio y sin imaginarlo siquiera, comenzó una historia que transformaría para siempre la vida de Magdalena. Una historia en la que el pasado regresaba envuelto en la inocencia de una mirada infantil, en la ternura de una mano pequeña y fría, y en la silenciosa promesa de que quizás la vida aún guardaba para ella un último milagro. Magdalena caminaba con el niño hacia su casa como si llevara entre sus manos un cristal antiguo, con cuidado, con lentitud, con una especie de reverencia que ni siquiera comprendía del todo. No preguntó su nombre. Él tampoco dijo una palabra. Era como si, de algún modo, hubiesen pactado que el silencio era suficiente. Al llegar, abrió la puerta principal, aquella que durante años solo se abría para ella, y lo invitó a entrar. El niño dudó un instante al cruzar el umbral, como si percibiera que estaba entrando en un espacio sagrado. Y lo era. Esa casa guardaba más que recuerdos, guardaba ausencias que pesaban como muebles. «Puedes sentarte», dijo Magdalena, señalando una silla de madera junto a la estufa. El niño obedeció. No tenía prisa, no tenía miedo.
solo esa tristeza quieta que a veces llevan los niños que han conocido la pérdida demasiado pronto. Mientras ponía agua a calentar y partía un trozo de pan casero, Magdalena lo miraba de reojo. Había algo en sus gestos que le resultaba inquietantemente familiar. La forma en que apoyaba los codos sobre las piernas, el modo en que giraba ligeramente la cabeza cuando escuchaba un ruido afuera, incluso la manera de mirar el pan antes de tomarlo. Le extendió un plato. No está muy fresco, pero llena el estómago. El niño comió con lentitud, como si respetara cada miga. En un momento, levantó la vista y le dedicó una media sonrisa, apenas visible, pero tan parecida a la de su hijo cuando era niño, que Magdalena sintió un pequeño temblor en el estómago. «Estoy imaginando cosas», pensó. «Es el cansancio o la nostalgia». Después de cenar, preparó una manta y lo llevó al pequeño cuarto junto a la cocina, que solía ser cuarto de costura. «Puedes dormir aquí esta noche. Mañana veremos si alguien te está buscando». El niño no preguntó nada. Solo asintió con un leve movimiento y se dejó envolver por la manta. Antes de apagar la luz, Magdalena lo miró una vez más. Algo dentro de ella, algo muy antiguo y muy callado, quería quedarse allí de pie, observándolo, como si aquel niño hubiese traído de vuelta una parte de ella que había olvidado por completo. Esa noche, Magdalena no durmió bien. Soñó con su hijo, pero no era el hombre joven que recordaba, sino un niño, pequeño, triste, solo. Estaba en el bosque, buscando algo, y cada vez que ella intentaba alcanzarlo, él se alejaba entre los árboles hasta desaparecer por completo. Se despertó con el corazón agitado y la garganta seca. El sol aún no había salido del todo, pero la casa ya no parecía tan fría. Había un leve aroma a tierra húmeda, como si alguien hubiese regado las plantas durante la madrugada. Fue a la cocina. El niño ya estaba despierto, sentado en la misma silla de la noche anterior, jugando con una ramita seca que había encontrado en el jardín. No dijo nada, solo la miró, y esa mirada, otra vez, ese vértigo en el pecho. «¿Tienes hambre?», preguntó Magdalena, tratando de ignorar la sensación que crecía por dentro. El niño asintió, y mientras preparaba el desayuno, ella notó que sobre la mesa había una pequeña figura de madera que hacía años no veía. Era un tallado antiguo de un caballo, que su hijo había hecho cuando tenía 9 años. Lo había guardado en una caja, lejos de la vista. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con la voz más suave que pudo. El niño encogió los hombros, señaló el estante más alto, donde ella juraba no haberlo visto en mucho tiempo. Magdalena no dijo nada, solo se quedó mirando la figura, y luego al niño, y luego al estante vacío. Sintió una punzada, un presentimiento, una grieta abriéndose en el suelo bajo sus pies. Ese día pasaron la mañana juntos. Él no hablaba, pero la seguía a todas partes. La ayudó a regar las plantas, a sacar las hojas secas del jardín, y hasta intentó barrer el porche, aunque la escoba le quedaba grande. Cada gesto del niño era una página arrancada del pasado, una repetición, un eco, y aunque Magdalena se resistía a admitirlo, algo dentro de ella empezaba a encenderse. No era esperanza, era algo más profundo, más antiguo, más suyo. Al caer la tarde, cuando el cielo se llenó de tonos dorados y azules, el niño se sentó en el escalón de entrada con una libreta en las manos. La abrió y comenzó a dibujar. Magdalena se acercó lentamente. Lo que vio le heló la sangre. En la hoja había trazado con lápiz negro el contorno de una flor azul, exactamente igual a la que crecía junto a la tumba de su hijo, la misma que nadie más en el pueblo conocía, la misma que ella nunca había mencionado a nadie. Y en la esquina de la página, con letras torpes pero claras, el niño había escrito una sola palabra: Miguel. Era el nombre de su hijo. Magdalena no dijo nada sobre el dibujo, ni sobre el nombre escrito en la esquina de la página, pero por dentro algo se derrumbaba lentamente, como si un castillo de silencio construido durante años estuviera, poco a poco, comenzando a resquebrajarse. Guardó la hoja con delicadeza, sin que el niño lo notara, y esa noche, mientras él dormía profundamente,
Ella se sentó en la cocina con la taza de té entre las manos temblorosas, intentando descifrar lo que sentía. Miguel. El nombre resonaba en su mente como un susurro antiguo. ¿Pero qué significaba aquello? ¿Era posible que alguien le hubiese contado algo al niño? ¿Pero quién? ¿Cómo? A la mañana siguiente, Magdalena despertó más temprano de lo habitual. Había decidido buscar respuestas. Llevó al niño con ella al pequeño mercado del pueblo, con la esperanza de que alguien lo reconociera. Pero nadie sabía nada. Nadie lo había visto antes. Nadie lo estaba buscando. Tal vez es uno de esos niños que vienen de paso con los feriantes, sugirió una vendedora de frutas. Magdalena sonrió con cortesía, pero sabía, en el fondo, que eso no tenía sentido. El niño no tenía el aire de alguien de paso. Él traía raíces invisibles, como si ya perteneciera a ese lugar, como si ya la conociera, desde antes de llegar. De regreso a casa pasaron por un pequeño altar al borde del camino. Una cruz de madera con flores azules y velas apagadas. Era el lugar donde, años atrás, habían encontrado la gorra del hijo de Magdalena, tras su desaparición. El niño se detuvo sin que ella dijera nada. Solo miró fijamente el lugar, con los ojos muy abiertos, como si también estuviera recordando algo que nunca vivió. «¿Qué es esto?», preguntó, hablando por primera vez desde que llegó. Su voz falló. Quiso responder con una mentira leve, con algo que cerrara el asunto, pero no pudo. «Aquí, perdí a alguien que amé mucho», respondió, con un nudo en la garganta. El niño bajó la cabeza, respetuoso, y entonces recogió una de las flores caídas junto al altar y la colocó cuidadosamente sobre la cruz de madera. Esa tarde, mientras el niño descansaba, Magdalena subió al desván. Algo la llamaba desde allí. Hacía años que no abría ese espacio, lleno de cajas viejas, fotos en blanco y negro, cartas amarillentas y objetos del tiempo en que aún creía que la vida podía sorprenderla para bien. Abrió una caja con los juguetes de su hijo. Allí estaba el mismo caballo de madera que el niño había encontrado misteriosamente días antes. Y entonces encontró un cuaderno con garabatos infantiles. En la tercera página, un dibujo, de la misma flor azul, con la misma forma, el mismo trazo, el mismo centro oscuro rodeado de pétalos vibrantes. Un escalofrío recorrió su espalda. Su hijo, Miguel, solía dibujar esa flor todo el tiempo cuando era pequeño. Decía que era la flor que nunca muere. Nadie sabía el nombre de la planta. Aparecía solo en un rincón específico del jardín, en el mismo lugar donde el niño ahora gustaba de sentarse cada mañana. Volvió con el cuaderno entre las manos. Se sentó en la mecedora del porche y esperó a que el niño despertara. Cuando apareció, aún con los ojos entrecerrados y el cabello revuelto, ella le tendió el cuaderno. «¿Te gustaría dibujar aquí?». Él abrió el cuaderno, pasó las páginas y al llegar al dibujo de la flor, se detuvo. «Yo también la conozco», dijo bajito, como quien confiesa un secreto. «¿Dónde la viste?». El niño señaló el jardín. «Allí. Siempre me espera». Magdalena sintió que las lágrimas venían, pero no las dejó caer. Respiró hondo, acarició el cabello del niño y por primera vez en años sonrió con ternura genuina. Esa noche, después de acostarlo, escribió una carta. No sabía para quién. Quizás para sí misma. Quizás para su hijo desaparecido. Quizás para la vida. «Querido Miguel, hoy vi tus ojos, en los de un niño que no lleva tu sangre, pero sí tu memoria. Hoy sentí tu risa, en un dibujo, en una flor, en un silencio. No sé qué me está diciendo el destino, pero empiezo a escucharlo. Si este niño vino a mí no fue por azar, y aunque no entienda aún el porqué, mi alma sí lo sabe. Gracias por seguir volviendo, de formas que solo el corazón puede entender». Dobló el papel y lo guardó dentro del mismo cuaderno. A la mañana siguiente, al entrar en la cocina, encontró al niño nuevamente dibujando. Esta vez no era una flor, era una casa, la suya, vista desde arriba, con el jardín, el porche y una figura de falda larga sentada entre las plantas. Y en la esquina inferior derecha de la página, 2 letras, M y L, las iniciales del nombre de su hijo, Miguel López.
Magdalena sintió que el suelo desaparecía por un instante. Allí, frente a ella, había más que coincidencia. Había un mensaje, había algo que trascendía el tiempo. Y ella, finalmente, comenzaba a escuchar. Al día siguiente, Magdalena decidió ir más allá. No era solo el nombre, ni el dibujo de la flor, ni el juguete antiguo. Era la suma de todo, y algo más, que no sabía cómo nombrar, pero que latía con fuerza dentro del pecho. Después del desayuno, vistió al niño con uno de los suéteres viejos que había guardado para donar y salieron caminando hasta la biblioteca del pueblo. Era una construcción de piedra, casi tan antigua como su casa, y guardaba más que libros. Guardaba registros, periódicos viejos, historias olvidadas, entre páginas amarillentas por el tiempo. La bibliotecaria, una mujer de ojos atentos y manos tranquilas llamada Elena, era una de las pocas que aún recordaban a Miguel. «¿Y cómo está? Hace tanto que no lo vemos por aquí», dijo sonriendo, sin saber. Magdalena solo le devolvió una sonrisa leve y silenciosa. «Busco registros de nacimientos, quizás de niños dejados en casas temporales, entre hace 5 y 7 años». Elena frunció el ceño, pero no preguntó más. Trajo una carpeta azul marino, llena de hojas grapadas mecanografiadas en papel fino. Magdalena revisó una por una, nombres, fechas, pero ninguno parecía encajar, hasta que una hoja cayó del centro del mazo. Era una carta, antigua, con la tinta desvaída, dirigida a un tal padre Julián, de la parroquia del pueblo vecino. El contenido era breve. «Padre, el niño que dejamos a su cuidado nació de una historia que no puede ser contada. Solo sepa que su abuela materna vive en Santa Áurea. Se llama Magdalena López. Lo demás el tiempo sabrá revelarlo». Las manos de Magdalena temblaban. Elena notó el rostro pálido. «¿Todo bien?». Ella no respondió. Solo dobló la carta, la metió en el bolsillo y salió de la biblioteca con el niño de la mano. Afuera, el viento parecía haber cambiado de dirección. El cielo, que antes estaba claro, comenzaba a cubrirse de nubes dispersas. Magdalena caminaba en silencio. No podía pensar con claridad. El niño la seguía como siempre, sin preguntar, sin presionar, solo presente. Al llegar a casa subió directamente a su habitación. Sacó del cajón más antiguo un sobre amarillo, sellado hacía muchos años, que nunca se había atrevido a abrir. Era lo último que había recibido de Miguel. Dentro, una fotografía doblada. Miguel a los 19 años, sonriendo junto a una joven de ojos profundos y cabello ondulado. Y en el reverso de la imagen, escrito con la letra apurada de su hijo: «Mamá, si algo me pasa, recuerda que el amor no muere. Se transforma, cuida de las flores. Un día, ellas te dirán dónde estoy». Magdalena dejó caer la foto sobre su regazo. Sus ojos no podían contener más las lágrimas. Todo tenía sentido ahora. El niño, la flor azul, el nombre, la carta al sacerdote, la semejanza en los gestos, el silencio lleno de mensajes. Era como si el propio Miguel hubiese dejado un rastro, no para volver en persona, sino para que algo de él, una parte suya, quizás la más pura, encontrara nuevamente el camino a casa. Esa noche, Magdalena dejó la puerta entreabierta. Se sentó en el sillón de la sala y se quedó allí, observando al niño dormido en el sofá, con el cuaderno sobre el pecho. Había dibujado de nuevo, pero esta vez era algo distinto. Un árbol, alto, inmenso, lleno de flores azules en sus ramas. Y en el tronco, 2 figuras pequeñas tomadas de la mano. Ella reconoció su silueta, y junto a ella, esa figura pequeña, el niño, con las mismas iniciales en la esquina de la hoja, ML. El tiempo no había respondido todo, pero había mostrado lo suficiente. Era él, o algo de él, o todo lo que quedaba de Miguel en el mundo, reunido en ese cuerpo frágil, en esa alma silenciosa, en esa presencia que parecía conocer su dolor antes de haberlo oído. Y Magdalena, por fin, empezaba a aceptar. Magdalena permaneció sentada mucho tiempo, sosteniendo la fotografía como si fuera el último puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. Jamás había contado a nadie sobre esa carta.
ni sobre la joven de la foto. En aquel entonces no quiso saber quién era. Miguel había aparecido, había dicho que estaba enamorado, que se iría por un tiempo, y desapareció en el mundo, llevándose con él toda la esperanza que aún quedaba dentro de ella. Quizás fue orgullo, o miedo, o el dolor mudo de una madre que no sabe cómo amar a un hijo que decide marcharse. Pero ahora todo volvía, como las mareas, y esta vez no iba a apartar la mirada. Se levantó con lentitud y fue hasta la cómoda. Allí, una caja de hierro guardaba recuerdos de su hijo. Boletines escolares, una pulsera del hospital donde nació, una carta infantil escrita con letras torcidas que decía, «Te amo, mamá». Tomó el cuaderno donde venía anotando todo desde la llegada del niño. Dibujos, palabras sueltas, símbolos. Volvió al jardín. Las flores azules estaban todas abiertas aquella mañana, a pesar del frío, a pesar del cielo gris. Había algo casi milagroso en ese instante. Se sentó en el banco de piedra y guardó silencio. Al poco tiempo, el niño apareció, trayendo en sus manos una hoja del cuaderno. «Quiero mostrarte algo», dijo con voz baja, pero clara. En el papel había el dibujo de una mujer sosteniendo un bebé en brazos. Era simple, infantil, pero conmovedor. Debajo había escrito, «Ella me cuidó antes de nacer». «¿Quién es ella?», preguntó Magdalena casi en un susurro. «Mi mamá», respondió mirando al suelo. La mujer de la fotografía, la joven de los ojos tristes, aquella a quien Miguel había dejado atrás sin explicación. ¿Y ella? ¿Dónde está? El niño no respondió, solo negó con la cabeza en silencio y apuntó hacia el cielo. Magdalena sintió que el mundo se encogía. Ella había perdido un hijo, aquella mujer, una vida, y ahora quedaba él. El hilo entre las dos, el último lazo entre pérdidas y promesas. ¿Te dijo algo antes de irse? El niño asintió lentamente. Me dijo que buscara a la mujer del jardín. ¿Del jardín? Sí, la que tiene las flores azules. Magdalena llevó las manos al rostro. Lloró, no como antes, en silencio, con vergüenza, sino como alguien que finalmente entiende que algunos dolores no son para esconder, son para atravesar. Esa tarde escribió una nueva carta, esta vez dirigida a sí misma, para guardar, para no olvidar jamás. Magdalena, pasaste años esperando que el tiempo te devolviera lo que se llevó, pero el tiempo no devuelve, transforma. A veces, la respuesta viene en un nuevo cuerpo, en un nuevo nombre, en una nueva oportunidad. No preguntes más de dónde vino, pregunta por qué llegó, y abraza lo que aún puede florecer. Guardó la carta en el mismo sobre del mensaje antiguo de Miguel, y luego preparó un té para los dos. Se sentaron en el porche, como una abuela y un nieto cualquiera, como si aquella historia ya existiera desde hacía mucho tiempo, pero recién ahora se estuviera contando. El niño, sin saber lo que significaba, comenzó a llamarla abuela. La primera vez que lo escuchó, Magdalena se congeló, pero después sonrió y respondió, «Sí, mi amor, soy yo». A la mañana siguiente, el niño se despertó antes de que saliera el sol. Magdalena lo encontró sentado en el suelo del porche, envuelto en la manta verde musgo que ella misma había tejido años atrás, para un nieto que nunca llegó. Estaba quieto, miraba fijamente el jardín. «¿Por qué te levantaste tan temprano, mi amor?». Él no respondió, pero cuando ella se acercó, le extendió un papel doblado por la mitad. Un nuevo dibujo. Esta vez era algo distinto. Una mujer, arrodillada frente a una piedra rodeada de flores, y detrás de ella, como una sombra suave, una figura masculina con los brazos extendidos, como si la protegiera. ¿Quién es él? El niño dudó, luego apuntó con el dedo hacia el cielo. Está cerca, pero no se ve. Magdalena sintió la piel erizarse. Esa figura, aunque indefinida, transmitía una presencia. No era un niño, tampoco un ángel, era él. En ese instante volvió una vieja duda. Una pregunta que nunca se había atrevido a hacerse. ¿Y si Miguel no se fue por decisión propia? ¿Y si algo le impidió regresar, y este niño fuera el último gesto de amor que pudo enviar? Ese día,
No logró hacer nada más. Se sentó junto al niño, ambos en silencio, solo observando las flores azules bailar suavemente con el viento. Cuando el sol alcanzó el centro del cielo, alguien llamó a la puerta. Era el padre Julián. Magdalena no lo veía desde hacía casi 15 años. Tenía el rostro más arrugado, pero los ojos, los mismos ojos bondadosos de siempre. «Perdón por llegar sin avisar», dijo, «pero recibí una carta. Antigua, muy antigua, y al leerla pensé en usted». Ella lo invitó a pasar, preparó té, como solía hacer para las visitas de otro tiempo. El padre sacó del bolsillo un sobre desgastado, con sello de otra ciudad. «Me la entregaron hace poco en una caja olvidada de la parroquia. Nadie sabía que estaba allí, pero su nombre estaba escrito en la parte de atrás». Magdalena reconoció la caligrafía antes incluso de tocar el papel. Miguel, con manos temblorosas, abrió el sobre. «Padre, si algún día esta carta llega a sus manos, es porque algo más fuerte que el tiempo la guardó para ser encontrada. No sé si estaré vivo cuando la lea, pero si no, quiero pedirle algo. Mi madre se llama Magdalena López. Ella siempre cuidó de mí, incluso cuando yo no supe cómo quedarme. Si mi hijo llega a este mundo, si la vida lo aleja de mí, por favor, devuélvalo a su raíz, a su hogar. Ella sabrá, ella sentirá, y él, aunque no me conozca, llevará en el pecho una flor azul». El papel resbaló de sus manos. El té se enfrió sobre la mesa. El padre no dijo nada, solo tomó su mano en silencio. El niño, sentado en el escalón de la cocina, jugaba con pétalos en el suelo, ajeno a lo que se revelaba en el aire. Y en ese momento, sin necesidad de decir una sola palabra, todo se confirmó. Era su nieto, no por sangre, no por documento, no por ninguna prueba concreta, sino por algo mayor, por fe, por conexión, por una flor azul que cruzó generaciones. Magdalena no sabía si llorar o sonreír. Las manos le temblaban, pero el corazón por fin parecía respirar después de tantos años de silencio. El padre Julián se levantó con delicadeza. «No le diré qué hacer, Magdalena. Pero, si me permite, creo que esta historia no ha terminado. Apenas comienza». Ella asintió con un leve movimiento de cabeza, y cuando él se despidió, ella lo acompañó hasta la puerta como quien regresa de un funeral, pero sin duelo, como si enterrara, al fin, el dolor antiguo, para dar paso a algo nuevo. Cerró la puerta con suavidad y apoyó la frente en la madera. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos silenciosos. El niño se acercó por detrás. «¿Estás triste?». Ella se giró, se agachó hasta quedar a su altura y tocó su rostro. «Estoy viva, y eso a veces también duele un poquito». Él la abrazó con fuerza, sin palabras, como siempre hacía. Esa noche, Magdalena preparó una cena especial, arroz con pollo y tomillo, el plato favorito de Miguel. Mientras removía la olla, el aroma de la infancia invadía la cocina. El niño dibujaba a su lado, ahora con lápices de colores, un regalo de Elena, la bibliotecaria, entregado en secreto como forma de apoyo. Esta vez, no mostró el dibujo de inmediato. Esperó a que comieran, a que ella riera por algo tonto que él dijo, a que le limpiara la boca con una servilleta antigua. Solo entonces extendió el papel. Era un retrato de los dos, sentados bajo el árbol del jardín, ella con el cabello largo, como cuando era joven, él sonriendo, con flores en las manos. Y sobre ellos, en lo alto de la copa del árbol, una inscripción dibujada con letras grandes: «Gracias por esperarme». Magdalena apretó el papel contra su pecho, cerró los ojos, dejó que el cuerpo se rindiera en la silla. No era solo gratitud, era redención. Esa noche fue ella quien pidió dormir junto a él. Juntos se acostaron en la hamaca del porche, cubiertos con una colcha gruesa, escuchando el sonido de los grillos y de las hojas bailando con el viento. «Abuela», susurró él ya casi dormido. «Sí, mi amor, ¿tú crees que las flores también sueñan?». Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo creo que a veces, cuando nadie las ve, las flores sueñan con volver a casa». Él también sonrió, y antes de quedarse completamente dormido, le apretó la mano con fuerza, como quien sabe que ya no está solo en el mundo.
Y así, envueltos por la noche tibia, por el sonido de los recuerdos y por el perfume de las flores que no mueren, Magdalena y aquel niño sellaron, sin promesas y sin palabras, el reencuentro más profundo de sus vidas. El tiempo, finalmente, se quedó en silencio, y en ese silencio nació algo nuevo, algo que no necesita ser explicado, algo que solo se siente, en una mano pequeña que toca la tuya, en un nombre susurrado con ternura, o en una flor azul que insiste en florecer, incluso después de todas las despedidas. Nos dias que se seguiram, Magdalena voltou a sentir algo que há muito julgava extinto, chamado. Não era inquietação, era direção. O menino já não era mais apenas uma presença em sua casa, era parte do tecido daquilo que ela era. Como se sempre tivesse estado ali, apenas à espera do momento certo para emergir do tempo. Mas havia algo que ainda doía, não como uma ferida aberta, mas como uma carta nunca entregue. Quem era a mulher da fotografia? Qual história ela e Miguel carregaram em silêncio? Naquela tarde, enquanto o menino dormia no sofá com um livro entreaberto sobre o peito, Magdalena subiu novamente ao sótão. Lá, vasculhou papéis, cadernos, pastas. Quase todos falavam de Miguel. Mas foi numa caixa de cartas não enviadas, amarradas com barbante velho, que ela encontrou o que procurava. Uma folha dobrada em 4. Não estava assinada. Mas o conteúdo era como um sussurro vindo do passado. Ele me prometeu que voltaria, que um dia sua mãe me conheceria, mas o tempo passou e o medo venceu. Agora carrego em mim a parte mais bonita dele. Talvez um dia essa parte encontre o caminho de volta. A letra era curva, suave, firme. Não dizia nome, nem data. Mas dentro do envelope, uma única pista. Um bilhete de passagem ferroviária com o nome Helena Vet Ruiz. Destino: Vila Clara, carimbo de 8 anos atrás. Magdalena levou as mãos à boca. Helena, a bibliotecária. Não pode ser, murmurou como se tivesse dito em voz alta pela primeira vez algo que o coração já sabia. Na manhã seguinte, foi até a biblioteca. O menino ficou em casa, entretido com seus lápis e a tarefa de cuidar das flores. Chegando lá, encontrou Helena organizando livros infantis. «Puedo ajudar-te em algo, Magdalena?» Ela respirou fundo. Depois, sem rodeios, colocou a fotografia sobre a mesa. «Es usted?» Helena ficou imóvel. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não fugiu. «Era eu, sim. Éramos jovens, tontos, felizes por momentos. ¿Y por qué no me lo dijo?» Helena abaixou o rosto. «Porque Miguel me lo pidió. Dijo que no estaba listo, que no quería lastimarte más. Y cuando desapareció, yo no sabía si debía acercarme. Pero cuando supe que su hijo había sido entregado, intenté buscarlo. No me dejaron. O mundo pareceu parar por un instante. ¿Y por qué no vino después? Porque tenía miedo de que no me perdonaras». Magdalena, pela primeira vez, caminhou até ela e segurou suas mãos. Eu tampouco me perdonei a mim mesma. Ficaram assim por alguns segundos, olhando-se como duas mulheres que finalmente compreendiam. Ambas haviam amado o mesmo homem. Ambas haviam perdido. Ambas carregavam pedaços de silêncio dentro de si. «Queres verlo?» Helena arregalou os olhos. «Ele está aqui?» Magdalena sorriu. «Desde hace días. Y tú no sabes cuánto se parece a ti cuando sonríe». Durante la semana siguiente, la casa volvió a tener sonido. No era ruido, era vida. Los pasos pequeños del niño resonaban por los pasillos, como si la madera antigua reconociera esa nueva presencia. Las risas se esparcían por las habitaciones, suaves e inesperadas, como hojas secas llevadas por el viento. Magdalena, que antes pasaba las tardes en silencio, ahora le enseñaba al niño a hacer pan. Helena, que antes vivía entre estantes y registros, pasaba horas en el jardín, redescubriendo el placer de tocar la tierra con sus propias manos. Una mañana, encontraron al niño dormido en el suelo de la sala, abrazado a una caja de cartón. Dentro había colocado 2 lápices rotos, un botón antiguo, una flor azul seca
y una piedrita lisa con la letra M escrita a lápiz. «¿Qué es esto?», preguntó Elena riendo con ternura. Él se frotó los ojos y respondió, aún somnoliento: «Es mi caja de tesoros, para cuando sea grande y no me acuerde». Magdalena se arrodilló y acarició su cabello. «Si algún día te olvidas, nosotras te ayudamos a recordar. ¿Y si ustedes ya no están?». Silencio. Elena miró a Magdalena. Ambas entendieron que aquella pregunta atravesaba más que la infancia. Era sobre el tiempo, sobre la finitud, sobre aquello que no se dice, pero se siente. «Entonces», dijo Magdalena con firmeza, «vamos a dejar algo escrito». Esa tarde, las dos se sentaron con el niño a la mesa. Cada una escribió a su manera una pequeña carta para él. Elena contó cómo fue conocer a su padre, cómo hacía caras graciosas y soñaba con plantar un árbol por cada persona que amaba. Magdalena escribió sobre el día en que vio al niño por primera vez, sentado en la plaza, con los pies sucios y los ojos llenos de preguntas, y cómo, en ese instante, sintió que algo sagrado estaba regresando a casa. El niño no dijo nada, pero guardó las dos cartas en la misma caja donde estaban los lápices y la flor seca. Luego pidió: «¿Puedo escribir yo también?». Tomó un papel, dibujó el árbol del jardín y escribió con letras aún torpes: «Gracias por elegirme». Magdalena apretó los labios para contener las lágrimas. Elena le tomó la mano por debajo de la mesa. Al día siguiente, fueron juntos al bosque, detrás de la casa. Allí había un claro donde Miguel solía jugar de niño. Magdalena recordaba bien ese lugar. Allí él se cayó del árbol por primera vez, y también allí escribió en una piedra, con un palito: «Mamá, yo te voy a cuidar». Elena llevaba en las manos un pequeño brote de árbol. Era un roble joven, nacido de una semilla olvidada en una maceta de la biblioteca. «¿Lo plantamos juntos?». El niño asintió, y los tres cavaron con sus propias manos. Enterraron allí la caja de los tesoros, con las cartas, el botón, el dibujo de la flor azul y la piedra marcada. Luego colocaron el árbol encima, cuidando que las raíces se afirmaran bien. «Ahora crecerá con tus recuerdos dentro», dijo Magdalena. «Y contigo», completó Elena. Al final de la tarde, se sentaron en silencio frente al brote recién plantado. El cielo teñía el horizonte de naranjas y dorados. Las flores del jardín parecían más abiertas que nunca. El viento soplaba con ternura. Y por primera vez, Magdalena sintió que ya no necesitaba esperar. Todo lo que necesitaba ya estaba allí. No en el pasado, no en las preguntas sin respuesta, sino en ese instante, entre raíces, risas y silencio compartido. Cuando cayó la noche, el niño se durmió en el regazo de Elena, con la cabeza apoyada en el hombro de Magdalena. Ellas no dijeron nada, pero sabían. Algunas historias no regresan para doler, regresan para florecer. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia silenciosa, profunda y llena de raíces invisibles. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no siempre se pronuncia en voz alta, pero se siente en una mirada, en una flor ofrecida, en una ausencia que se vuelve presencia. ¿Qué parte de esta historia tocó más profundamente tu corazón? ¿Fue el momento en que Magdalena leyó la carta de su hijo? ¿O quizás esa última escena, cuando dos mujeres unidas por el amor sembraron juntas lo que el tiempo no pudo arrancar? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son parte de este jardín que estamos construyendo juntos. Historia a historia, alma a alma. Aquí, en nuestro canal, compartimos relatos que honran lo invisible, la fuerza de una mujer que sigue adelante, la memoria que florece incluso cuando el pasado dolió, y la belleza de esos vínculos que no nacen de la sangre, sino del amor, el respeto y la elección consciente. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Tu tiempo, tu presencia, tu emoción son el verdadero corazón de esta comunidad. Regresa cuando quieras. Siempre habrá una historia aquí, esperando por ti. Nos vemos muy pronto.